Liverpool 1, Crystal Palace 1 por la fecha 38, la última de la Premier League 24-25. Amante de la redonda, sí, terminó esta temporada para la mejor competición de clubes a nivel mundial después de la Primera Nacional, por supuesto. Una pena que ya se haya acabado. Sin embargo, lo más lindo de todo es que mi amado conjunto Red ha sido el campeón, dirigido por Arne Slot, en el primer curso del técnico neerlandés al frente de semejante institución. Llegó la tan ansiada 20ª liga en la historia del club, por lo que en el último día fue todo disfrute, festejos a más no poder, alegría completa y total tras recibir el trofeo como tal, y con los hinchas llenando Anfield y presenciando por primera vez en el siglo XXI a su querido Liverpool levantar un título tan hermoso y extraordinario como el de la Premier League. Ganó el mejor, se hizo justicia, lo cual evidentemente a mí en lo personal me genera una satisfacción indescriptible, pero esto va más allá de los últimos resultados, en donde sin lugar a dudas el Liverpool jugó a media máquina, tranquilo, queriendo triunfar, claro está, y sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero desde la fecha 35 que no hay ningún tipo de problema, no hubo inconvenientes tras esa jornada legendaria para el Club Red, cuando se consagró específicamente el día 27 de abril, domingo 27 de abril, en Anfield, como el nuevo rey del fútbol inglés. De solo recordarlo me emociono. Y lo propio al ver, al poder ser testigo de todo el plantel festejando como era merecido, con el público que siempre alentó y estuvo ahí acompañando. Incluso el día después, recordemos que el lunes, una vez que concluyó la Premier League 24-25, se colmaron las calles de Liverpool en lo que significó la celebración definitiva de una conquista emblemática con todas las letras de la palabra. Y me quedo corto. Qué privilegio decir que el Liverpool, hasta probablemente, no quiero dar nada por hecho porque este fútbol uno nunca sabe exactamente qué es lo que va a pasar, pero
hasta mayo del 2026, como mínimo, el Liverpool va a seguir siendo el campeón de la Premier League. Ojalá Dios quiera que se logre el bicampeonato. Sería una barbaridad superar al Manchester United en cantidad de ligas, contando todo, no solo Premier League, sino que desde el 92 para atrás incluso. Me ilusiona imaginar ese escenario que podría ocurrir tranquilamente a partir de los fichajes que ya tiene el Liverpool y otras incorporaciones, ciertos rumores, sondeos y acercamientos con futbolistas de clase mundial que, como se pongan la camiseta del Liverpool, ya estaríamos hablando de una nómina impresionante. De por sí, el Liverpool cuenta con uno de los planteles más fuertes del viejo continente, reforzándose en ciertos puestos con jugadores top. Ya realmente puedes aspirar a competir por todo. Después puede ser que por detalles logres un cuadriplete que sería lo mejor. Quizás no se te ve, porque existe una posibilidad de que eso sea así. Hay rivales complicados en diversas competiciones, pero hay que dar el 100%. Y poniendo el dinero suficiente, que hay de sobra en el club para contratar a figuras, a estrellas que te pueden hacer la diferencia, ya sea en defensa, en mitad de cancha o en ataque. Si te fortaleces a ese punto, ¿quién te puede parar? ¿Cómo no creer en que se pueda lograr algo que hasta ahora nunca ha conseguido un club en Inglaterra, que es ganar tanto la Copa de la Liga como la FA Cup, la Premier League y la Champions League? Estos 4 trofeos que son los más importantes para cualquier equipo del fútbol inglés. Sí que también habría que considerar, se podría contar la Community Shield, en la cual el Liverpool se va a enfrentar ni más ni menos que al Crystal Palace, por supuesto, campeón de Premier League versus campeón de FA Cup. Primer partido oficial de la 25-26, pero aún falta para eso, sí, todavía restan meses, o como mínimo mes y medio, para que llegue dicho encuentro. Entonces, calma, ¿sí? Está el nuevo Mundial de Clubes en el medio, ¿sí? Tanto en junio como en julio, hecho que posibilita al Liverpool prepararse mejor, tener un descanso que, por ejemplo, no lo tendrá
ya sea el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain. Entonces, hay ciertos hipotéticos oponentes para la siguiente edición de la UEFA Champions League, que a priori van a estar más agotados, cansados y sin ese margen de tiempo para pensar en la próxima campaña. Entonces el Liverpool va a tener que moverse con inteligencia, habrá que dar lo mejor con tal de sacarse de encima a ciertos futbolistas prescindibles hoy en día y buscar a tipos fundamentales que puedan convertirse en claves completamente bajo la idea y el esquema de Arne Slot. No obstante, me fui por las ramas, volviendo al cierre de la 24-25. Como reflexión, posiblemente haga un video específico hablando del Liverpool. No prometo nada al 100%, pero tampoco lo descarto hacer lo que acabo de plantear. Sin embargo, en este preciso instante voy a destacar un curso sensacional para el Liverpool Fútbol Club. De principio a fin, siendo notablemente superior al resto de clubes en Premier League, más allá de algún que otro pinchazo puntual, sobre todo en las últimas fechas cuando el Liverpool ya no jugaba por nada, solo de compromiso, tenían que afrontar las jornadas que quedan pendientes, pero aún así el Liverpool realizó un campañón con todas las letras de la palabra. Lamentablemente, tanto en la final perdida de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga versus Newcastle, quedando eliminado rápidamente en la FA Cup versus Plymouth, o mismo al quedar afuera en Anfield versus Paris Saint-Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League. El Liverpool ahí decepcionó, siendo honesto, no voy a ocultar lo que siento, pero eso no quita el rendimiento altísimo, colectiva e individualmente hablando, de un equipo que fue magnífico. Sobre todo en el primer semestre. Después ya en el segundo noté un bajón de lo futbolístico, pero aún así ese rendimiento general junto a varios puntos altísimos desde lo individual derivaron en la Premier League, ganada sin ningún tipo de drama sobre el cierre, que yo recuerdo en agosto del 2024 mirar las últimas fechas y decir, al Liverpool se le va a complicar acá. Efectivamente, eso quedó demostrado porque en la fecha 36, 37 y 38 pasaron cosas, pero independientemente de eso, bueno, y no me quiero olvidar
en la anterior incluso a las que mencioné, cayendo ante el Chelsea, el empate versus Arsenal, ser derrotados contra el Brighton y la igualdad finalmente a Liverpool, que ya de la fecha 35 estaba chocho, porque en la fecha 34 el Liverpool fue campeón de liga versus Tottenham, entonces todo lo demás era anecdótico, pero aún así, de todas formas, esperaba que fuese jodido ese calendario y no me equivoqué, a priori. Después quedó en evidencia que Liverpool jugó con otra mentalidad, más relajado, pero de todas formas no fue capaz de ser victorioso en ninguno de los últimos encuentros, lo cual tampoco es que afecte demasiado, ni mucho menos, todo lo contrario, es que hasta me da igual, miren lo que les digo. Ahora, ¿ha sido este Liverpool el mejor campeón en la historia de la Premier League? Yo creo que no, pero no hay que bajarle el mérito, restarle importancia y no darle el valor que para mí merece. Porque de verdad tiene un valor gigantesco. Cualquier Premier League. Más allá de que obvio, el Manchester City vivió una campaña horrorosa, levantó en los últimos tiempos para clasificar a la siguiente UEFA Champions League, que hasta llegó a estar en duda eso, pero lo lograron con un sprint final interesante, pero insuficiente para meter presión y pelear por el título, nada más lejos de la realidad. Así que, como mínimo, jugarán la próxima Liga de Campeones. El Arsenal cayó de forma insólita en una buena cantidad de partidos ganables, que es algo que aún no entiendo, cómo el Arsenal perdonó tantas oportunidades cuando el Liverpool arrancó a decaer un toque y ahí el Arsenal tenía su gran chance de recortar distancias, acercarse en la clasificación. Los Gunners fueron perdiendo y perdiendo poco a poco o empatando, pero partidos que tenían ganados, por ejemplo, eso les pasó factura, mientras que por los demás no hubo un rival serio que tratase con argumentos reales de evitar la Premier League 24-25 lograda por Liverpool. El Nottingham Forest fue un verano, y esto yo se os aclaré. Esperaba que terminase más arriba en la tabla, no lo voy a ocultar. En enero yo decía que entre los 4 primeros finalizaba el curso sí o sí, pero la segunda vuelta fue floja, vamos a decir las cosas como son. La primera de las mejores en toda su historia, al menos en la época contemporánea, por escándalo de lo más destacado. No les alcanzó, el Nottingham Forest era limitado y bueno, al menos clasificaron para disputar la Conference League, si no me equivoco, mientras que Newcastle es un equipazo, muy buen proyecto, el de Eddie Howe y Jason Stindl, pero que todavía no le basta con sus recursos para
soñar y concretar la consagración en una liga inglesa, con lo competitiva que es. Ha sido más nivelada en esta oportunidad, tirando para abajo en comparación con otros años, pero también, les digo una cosa, han habido ediciones de la Premier malas, en serio, con todo el cariño al Leicester City en la 15-16. A ver, el Manchester United no funcionaba, el Liverpool fue un desastre, el Manchester City priorizó la Champions League, llegó a semifinales, fue eliminado, y en Premier estuvo en lo más alto durante algunas semanas y listo. El Arsenal, que le puso voluntad, pero aún así no alcanzó. Y tampoco pudo el Tottenham, ni hablar el Chelsea, que la verdad esa defensa del título, defensa entre comillas, de los Blues, recuerdo que haya sido espantosa. Y en esta ocasión, en la 24-25, el Chelsea arrancó fenomenal. Llegó a noviembre con la sensación de: ojo, con ellos puede ser que lleguen a 80 puntos aproximadamente. Eso no estuvo ni cerca de pasar así tal cual. De todas maneras, jugarán la Champions League, lo cual es fundamental para ellos, pero me parece que el Chelsea no fue tan constante como debería para terminar más alto en la clasificación, por lo que el Liverpool fue campeón y bien, de forma irreprochable. Festejó absolutamente con su hinchada tan fiel, con Jürgen Klopp presenciando todo este acontecimiento en Anfield. Él prometió que iba a visitar el estadio que tanto adora en este planeta, y así fue una vez que terminó la temporada, que estaba por concluir el curso. Él asistió a la cancha y dejó imágenes inolvidables, como las múltiples que han habido a partir del Liverpool levantando el título que tanto deseamos, más allá de la reciente, porque 5 años atrás el Liverpool se consagró con la Premier League 19-20, para confirmar que no fue casualidad eso, un trofeo aislado. Es necesario ganar la segunda en esta oportunidad, y así fue, por lo que la felicidad mía en este preciso momento es, sin lugar a dudas, increíble. Imagínense, claro. Bueno, voy a ir con el desarrollo del juego entre el Liverpool y el Crystal Palace a fondo. Voy a profundizar en la cronología del partido, que tampoco hay demasiado para analizar, entendiendo que terminó la 24-25, ninguno de los dos equipos se jugaba literalmente nada, porque Crystal Palace terminó como siempre ahí en su zona de confort, 12º, aunque ha sido la excepción esta campaña, porque el Crystal Palace superó los 49 puntos, algo que nunca había conseguido en Premier League, con el formato de Premier, y
dejó de ser virgen. Ganó un título el Crystal Palace. Por favor. Hubo doble pasillo de honor para el Liverpool por consagrarse en la Premier League y al Crystal Palace por consagrarse en la FA Cup, ni más ni menos. Entonces, fue un día emotivo al fin y al cabo en el que no había más nada que hacer que preocuparse por otros resultados para ver si el Chelsea clasificaba de una Champions League, qué pasaba con el Nottingham Forest, mismo qué ocurría con el Newcastle y demás. Otro equipo que puedo ya mencionar, pero no me quiero extender de forma excesiva. El Liverpool y el Crystal Palace disputaron un partido entretenido, dinámico, con ida y vuelta, un ritmo ligeramente por debajo de lo que es actualmente la intensidad de Premier League, que entendiendo el contexto, todo el trasfondo que había, que ya lo acabo de explicar, no hay dudas que se iba a dar de esa forma, aunque aún así hubo situaciones, chance manifiesta de gol para ambos lados, un partido cambiante en donde el Liverpool empezó queriendo ser protagonista, con la tenencia de la pelota, con su idiosincrasia en los últimos tiempos, pero el Crystal Palace cortando el circuito de juego en mitad de cancha de su rival y saliendo con transiciones rápidas, con 3-4 pases, buscando romper la última línea del Liverpool. 3 centrales, 2 carrileros y 2 futbolistas movedizos, ágiles por detrás de Mateta, el 9 de Crystal Palace, la referencia en ataque, al que le llegará un montón de pelotas que él desperdició, como en otras ocasiones no perdona una. Acá me parece que Mateta no disputó su mejor encuentro, ni mucho menos, pero de todas formas el Crystal Palace se animó, insistió, buscó y hasta se adelantó en el marcador. Gol de Ismail Azar, quien me cagó la existencia rompiendo el invicto del Liverpool en febrero. Fue, ¿no? Ya, sí, creo que en febrero o bien a finales de enero en la 19-20, goleada del Watford 3-0 versus Liverpool, e Ismail Azar, que estaba imparable ese día, le salió todo a la perfección. Bueno, en esta oportunidad Mitchell lo asistió, anticipando una mala salida del Liverpool desde el fondo, cometiendo otro error más en la entrega, que esto se ha visto en reiteradas oportunidades en los últimos partidos de los Reds. Un Liverpool más pasivo, distraído, disperso, digamos. Mitchell que se avivó y por izquierda tuvo tiempo para cortar y asistir a Ismail Azar, que picó por el medio, tiró una diagonal buenísima, mientras que Van Dijk, que es un fenómeno, uno de los mejores de todos los tiempos en su puesto, y eso se lo discuto a cualquiera, pero todo se ha dicho. Ahí el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, no estaba ubicado en tiempo y forma. Entonces Ismail Azar tuvo tiempo y espacio para definir tranquilo. Alisson salió tarde, pero te digo, Konaté, ¿dónde se encontraba en esa? Todos en cualquiera andaban ahí en el lado de Liverpool. Entonces Ismail Azar, con un pique al vacío fantástico, le pegó, abrió el pie y la mandó a guardar para adelantar al Crystal Palace. Un Crystal Palace que es duro en serio. El conjunto de Oliver Glasner, ¿sí? Es competitivo, difícil, te puede gustar más o menos, pero presiona,
ataca, se adapta a las circunstancias, porque dentro de sus limitaciones, porque no es un plantel repleto de estrellas, sí que hay futbolistas astutos que entienden cuál es la filosofía que transmite su entrenador y se sacrifican al 100% por él. Y claro, con esa comprensión del juego, el Crystal Palace te complica al completo y el Liverpool no le encontraba la vuelta, por más que remataba, tocaba, sí, tenía más la posesión el local, pero no podía romper. Hubo un tiro de Luis Díaz, de media distancia, quien probó sin éxito. Hubo otras aproximaciones de Liverpool durante el primer tiempo que no surtieron efecto. Y a todo esto el Crystal Palace esperaba, no juntó las líneas dentro de su campo, en su propia área, sino que el Crystal Palace se ubicó en un bloque medio y así jodió el funcionamiento de Liverpool, que no tuvo el engranaje soñado ni mucho menos. Pero la dinámica no cambió prácticamente en el complemento. De hecho, el Crystal Palace con cada transición rápida, con muchos contragolpes, a partir de tener futbolistas rápidos por ambas bandas, haciendo el 2-1 en unas cuantas. El Crystal Palace sí ponía en apuros a un Liverpool que tambaleaba, que no voy a decir que dominaba, sí tenía más la pelota, pero no intimidaba a su adversario. Le faltaba profundidad al Liverpool, contundencia y mejorar en la toma de decisiones en los metros finales del campo contrario, cosa que no estaba pasando. Hubo alguna que otra acción polémica, un supuesto penal tras un tiro de Mohamed Salah, que sí pega en el brazo ligeramente de un jugador en Crystal Palace, pero está pegada al cuerpo, esa mano, que hasta tengo mis dudas, tendría que verla repetida más para ver si era o no, pero casi que no amplía volumen, entonces me parece que cobrar esa pena máxima no habría tenido sentido alguno. El Liverpool, con más corazón que cabeza, intentó mínimamente no perder en un día en el que todo iba a ser festejo. Palo de Diogo Jota, quien entró del banco. Una jugada excelente, la combinación entre Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold. Trent, quien se despidió de Anfield por última vez hasta el momento. Jugó en su casa. Algunos lo podrán criticar, otros bancar. Luego de aceptar la oferta del Real Madrid, pero él se va. Y lo más seguro es que hasta para disputar el Mundial de Clubes, que aún no está confirmado, pero cuando subo este video puede ser que ya se sepa. Trent Alexander-Arnold quiso lucirse y para mí dejó destellos de su enorme talento, de su calidad tremenda. Pie de ángel, Trent Alexander-Arnold. Tiró un pase superlativo hacia Darwin Núñez, que picó al espacio bárbaro y la quiso pinchar, pero Dean Henderson, de los mejores arqueros británicos de los últimos años, sin dudas, tapó esa bocha muy bien. Y el Liverpool, que buscó tanto
el gol de la paridad que finalmente llegó. Gracias a quién sino Mohamed Salah. Tras un centro por la derecha, Darwin Núñez para Cody Gakpo, que la bajó. Se la dejó servida al faraón egipcio Salah, quien hizo una jugada, una definición a lo McManaman y la mandó a guardar con un desvío, cierto, pero aún así creo que la pelota iba al fondo de la red de todas formas, por lo que el Liverpool terminó la Premier League 24-25 empatando ante el Crystal Palace. Un Crystal Palace recontra interesante, padre del Big Six, duela a quien le duela, con Dean Henderson en el arco, que es un guardameta recontra fiable, muy bueno en los achiques, atajando penales también, con unos reflejos superlativos. Richards, un tipo más terrenal, común, pero con una garra notable, al igual que la Crua. Mejor salida de balón en ese caso, pero también un tipo que mete, que deja la vida. Lo propio Lerma, con esa sangre sudamericana. Daniel Muñoz, para mí ha sido el mejor lateral derecho barra carrilero, perdón, de la Premier League 24-25, con un despliegue gigantesco, un ida y vuelta tremendo, con entrega, corazón, cabeza, buenos centros, retroceso, agresividad, en el buen sentido de la palabra. Un tipo que hizo la banda derecha suya y casi que no hubo nadie, no solo que no lo pudiese pasar, sino incluso frenar cuando él tenía proyecciones en ataque. Hughes es un tipo con una técnica a considerar en los pases, también con ese sacrificio que este Crystal Palace no negocia. Kamada, que pasó a ser un tipo más adelantado en la cancha, a retroceder en el terreno de juego y tocar, arrancar jugadas más del fondo. Mitchell, que se ha consolidado de forma definitiva y ahora es imprescindible este Crystal Palace. Eberechi ese que es el que hace la diferencia completamente en este equipo. Eberechi ese con su gambeta, con su desparpajo, con su cambio de ritmo, con sus desbordes, demostrando lo desequilibrante que es ante cualquier lateral que trate de ponerse en su camino. Ismael Azar, que es otro futbolista ágil con la pelota, muy rápido y que define bien. Y mismo Mateta, que pivotea, grandote, pone el cuerpo, aguanta de espalda, juega con cabeza en mucho sentido. Es un Crystal Palace que incluso con la baja de Mark Guehi, que era fundamental para el funcionamiento del equipo, ha sabido cómo manejarse de todas formas y este es el resultado, un Crystal Palace muy bueno que ha tenido una temporada realmente positiva y que como mejore en línea por línea, atención de cara a la siguiente campaña, que van a jugar competición europea, hay que ver cómo les va ahí y cuánto priorizan el plano internacional respecto al nacional, o incluso puede ser viceversa, pero aún así este Crystal Palace promete. Por más que yo siento que le cuesta a veces cuando tiene que imponerse y sacar pecho contra el Big Six, bárbaro, pero después te pierden ante rivales a priori inferiores. Bueno, esto me olvidé de aclararlo, pero en un momento expulsaron a Ryan Gravenberch, que ya tenía amarilla, y lo bajó a Kamada con una patada criminal. Kamada que controló. Se le iba larga la pelota, pero para mí Alisson no llegaba. Y fue inteligente la decisión de Gravenberch, que lo liquidó ahí y a Kamada lo dejó tirado en el piso. Obviamente, último hombre, porque si no Kamada se iba mano a mano.
expulsión para Gravenberch. Y paradójicamente, cuando uno dice, che, ya, Crystal Palace tiene uno más en la cancha, en el cierre de la Premier League, o sea, es lo último que jugás y después tenés vacaciones, posteriormente la pretemporada, pero tiempo para descansar. Ahí el Crystal Palace no pisó el acelerador y el Liverpool hasta mejoró, creció en su fútbol y lo pudo haber dado vuelta tranquilamente. Por detalle, el Liverpool no terminó ganando un partido que finalizó con un empate, en donde al final el Liverpool fue bastante superior, por más que el Crystal Palace tuvo alguna que otra. Recuerdo varias atajadas de Alisson aisladas, ¿sí? No con ese ritmo, con esos ataques tan buenos como mostró el Crystal Palace en un comienzo y durante gran parte del partido, que no supo sostener como yo esperaba. Vamos con el último 1 por 1 en la temporada 24-25. El Liverpool, Alisson en el arco cumplió, correcto como prácticamente siempre. Muy buena temporada del arquero brasileño, con alguna que otra lesión que lo apartó de las canchas durante un tiempo, pero cuando defendió el arco red, respondió con creces, sin que lo exigiesen demasiado, salvo, y claro, a excepción de la ida versus PSG en los octavos de final de la Champions, que me da pena cómo esa actuación no sirvió de nada. Bueno, sí, para confirmar lo que todos ya sabíamos, que Alisson es un arquerazo de los mejores del mundo y en Premier League ha destacado como en todas las temporadas que disputó. Conor Bradley es interesantísimo, joven, pero al mismo tiempo con una madurez que yo resalto, y de vuelta, recuperación, es atrevido, tira buenos centros, pasa al ataque con criterio, mete, lucha, traba, le pone una entrega que a mí me fascina, y yo creo que Frimpong, probablemente quien lo reemplace como lateral por derecha, aunque Frimpong a veces es carrilero hasta extremo por ese sector, pero bueno, Frimpong no va a ocupar el lugar de Salah ni cerca. Entonces ahí va a tener una disputa con Bradley, porque algunos piensan, nada, pero con Frimpong Bradley no tiene opción alguna. Como Bradley continúa en el Liverpool, que él llega a desear ese otro lugar para sumar un minuto y ser indiscutible, allá él con su decisión, pero se queda en el Liverpool y yo creo que tiene opciones para ser titular. No sin un aspirante a ese puesto, que por supuesto lo hay, una competitividad que espero que sea sana, pero ojo con Bradley, que es un proyecto interesantísimo, que ya más que proyección es realidad también. Konaté, más allá de sus conateadas, de estos errores por sobrar ciertas jugadas y hacerse canchero, excederse de confianza, Konaté con pelotas en largo, excelente desplazamiento, ya sea en corto o en largo, pases progresivos para iniciar jugadas, rompiendo al espacio incluso a veces con conducciones, con pelota dominada. Es uno de los mejores en su puesto Konaté cuando está concentrado y da lo mejor de sí. A mí me encanta porque es fuerte físicamente, rápido, bueno con la pelota en los pies, gana vía aérea, un centralazo que se ha compenetrado bárbaro junto a Virgil van Dijk, el número 4 histórico del Liverpool, capitán, referente, leyenda, uno de los centrales más completos de toda la historia. Pase, visión de juego, conducción, técnica, excelente 1 versus 1, imperial por arriba, vía aérea, gana casi todos los duelos. Tuvo algún que otro partido por debajo de su unidad habitual,
pero aún así Van Dijk ha sido extraordinario e inmenso en la Premier League 24-25, sobre todo, y en la temporada en general. Andrew Robertson, el escocés, lamentablemente me duele reconocerlo, pero ha bajado su nivel. Ya no puede hacer el recorrido de antes, ya no asiste como en otras épocas. Destacó en alguna que otra oportunidad aislada, pero desconozco si se va a quedar o no. Ojalá se mantenga, pero como segunda opción, como titular, sí o sí no lo veo, de quien que diga. Gravenberch ha sido la gran irrupción del Liverpool en la 24-25, con esa elasticidad característica del neerlandés, que explotó de forma definitiva, los controles, la capacidad para recuperar, para colaborar con la defensa, para tener un despliegue enorme, ¿sí? Cortando, dejando el alma y al mismo tiempo romper líneas con conducciones, con una inteligencia notable que ha demostrado el neerlandés, quien para mí debe seguir siendo titular en cada 11 del Liverpool. No digo que juegue literalmente todo el partido, porque ya físicamente no va a aguantar, pero sí que en la gran mayoría de encuentros vaya desde un principio. Curtis Jones, que ha estado bien con algunos pases ante Crystal Palace, y después en general durante la temporada con ciertos partidos aceptables. Me parece que ha cumplido con las expectativas dentro de lo que es él, que mucho no me puedes exigir. No me ha convencido Szoboszlai. Sí tiene una visión de juego buena, a veces anima a rematar desde lejos, ha tirado buenos pases, pero es irregular el húngaro a más no poder. A veces juega en punta de pie y te saca de quicio porque no le pone voluntad, le falta garra, huevos. Entonces yo creo que ahí se necesita un reemplazante de mayor jerarquía. Szoboszlai para jugar la FA Cup, la Copa de la Liga o algún que otro partido más intrascendente ahora con la cantidad que se disputa en la fase de Liga en Champions League, puede ser, pero si vos te enfrentás a uno de los pesos pesados, Szoboszlai no puede ser el segundo punta de Liverpool, ni mucho menos, por más que tenga sus condiciones aceptables, decentes, no llega hasta el punto como para convencerme definitivamente. Cody Gakpo sí que es un revulsivo tremendo, no de titular tampoco, pero sí para entrar al banco con mayor frecuencia. Gran primer semestre, después bajó en el segundo por lesiones y temas físicos, pero asistidor, bueno en la pegada, enganchando hacia adentro y sacando tiros potentes con muy buena precisión, ya sea al primer palo o al segundo, arriba, abajo, de cualquier forma. Incluso los controles, Cody Gakpo ha mejorado, creció en su confianza y ha tenido un temporadón, para lo que yo no esperaba de Gakpo, que era muy poco. La descosió, según mi perspectiva, con ciertas actuaciones impecables. Luis Díaz fue excelso para el Liverpool en la 24-25. Hubo un bache puntual en el cual no le salían las cosas, pero tanto en un principio como sobre todo en el final, Luis Díaz la rompió todo en el Liverpool con esa gambeta imparable en el cambio de ritmo, tirando lujos de pura clase y convirtiendo bastantes goles. Le falta mejorar la toma de decisiones a Lucho Díaz para ya convertirse en un crack mundial, pero condiciones le sobran. Es un futbolista que ha ido mejorando con el paso del tiempo y que parece un distinto actualmente, que se anima, es picante, más determinante que en otras épocas, aunque aún le falta corregir eso para hacerlo todavía en mejor medida, pero el guajiro, el colombiano, Luchito Díaz para mí hizo una temporada para reconocer positivamente en el Liverpool 24-25. Mohamed Salah, máximo goleador, máximo asistidor, mejor futbolista de la Premier League en esta última temporada, determinante, creador de juego,
influyente, recontra vigente, el faraón egipcio que marcó en la última fecha para concretar un curso individual que está al nivel de los mejores de la historia en Premier League. Salah, independientemente de sus estadísticas, que yo no me fijo en eso para analizar a un futbolista, en cuanto a los controles, en el cambio de ritmo, en la gambeta, en la pegada, en la cantidad de situaciones de peligro que él crea por la banda derecha, incluso cerrándose, a veces apareciendo hasta por izquierda, desbordando, con un desequilibrio magnífico, con una presencia intimidante en el área rival, o mismo en el borde de ella. Una calidad excepcional, la de Mohamed Salah, que es una leyenda total de la Premier League y aún va a seguir agrandando su legado. El MVP, Salah, de la Liga Inglesa 24-25. Trent Alexander-Arnold se despidió del Liverpool, entró algunos minutos y fue fundamental en el crecimiento del equipo ante el Crystal Palace, con esos pases magníficos. Bueno, hizo un temporadón también Trent Alexander-Arnold, con partidos flojísimos en su parte, sobre todo defensivamente, pero cuando estuvo concentrado, presente en el funcionamiento del Liverpool y haciendo la diferencia de mitad de cancha hacia adelante, no lo pudieron parar. Darwin Núñez, poco constante, ya saben que a mí no me encanta, pero se va a ir probablemente, así que no voy a hablar mucho de él, pero no fue su mejor curso, ni mucho menos. Diogo Jota hizo buenos partidos, aunque de forma insuficiente, como revulsivo, ok, como titular ni cerca. Wataru Endo es un tipo que adoro, que le pone una garra bárbara y que ojalá siga el Liverpool. Y Harvey Elliott debería tener más oportunidades. Arne Slot realizó un trabajo fantástico y el Liverpool fue campeón con 84 puntos. Primero el Liverpool en la clasificación, segundo el Arsenal con 74 puntos. Manchester City tercero con 71, Chelsea cuarto con 69, Newcastle quinto con 66, Aston Villa sexto con 66 unidades también, Nottingham Forest séptimo con 65, Brighton octavo con 61, Bournemouth noveno con 56, Brentford décimo con 56 también, Fulham décimo primero con 54, Crystal Palace décimo segundo con 53, Everton décimo tercero con 48, West Ham décimo cuarto con 43, Manchester United décimo quinto con 42, décimo sexto Wolverhampton con 42, Tottenham con 38 puntos, décimo séptimo, Leicester City con 25 puntos, décimo octavo, décimo noveno Ipswich Town con 22 puntos y vigésimo Southampton con 12 unidades. Terminó la Premier League 24-25, Liverpool campeón y todo es alegría, esperando ya por la 25-26. Si les gustó este análisis, tienen su like, suscríbanse y recomienden este contenido de llama gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.